a una persona que sabe, que es Fabio Nachman, gastroenterólogo, pero convertido sobre todo en un verdadero influencer. Es, quiero decir, jefe del servicio de gastroenterología de la Fundación Favaloro. Si entras a su cuenta de Instagram, fabio.nachman, 425.000 seguidores. Yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo. Es autor de un libro, coautor, que se llama Nuestra Salud Digestiva. Y hemos tenido ya alguna conversación radial, me acuerdo, de alguna noche que charlamos de esto. Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno. ¿Es así? Es interesante. Yo diría que es importante el cuidado de todo el organismo en equilibrio, no separar por órganos. Sí, está claro que el aparato digestivo es la mayor puerta de entrada del organismo al exterior, más allá del contacto que tenemos con la piel, la parte respiratoria, pero todo lo que llevamos a nuestra boca es parte como repercute, no solo en el aparato digestivo, sino en todo el organismo, ¿no? Claro. Y eso, digamos, en general, te podría decir que más de un 60% de nuestra salud general está relacionado con lo que decidimos ingerir. Total. Claro. Entonces, es la puerta de entrada. Y también repercute a nivel digestivo de cómo y cuán vulnerable está el aparato digestivo desde las puertas de entrada y cómo estimula el sistema de defensa, que gran parte de la gestión del sistema de defensa está en el aparato digestivo y así está como nos va a defender. A ver, hubo un trabajo muy importante, no te puedo dar la cita ahora, pero no la recuerdo, pero en la época del COVID, de pandemia, se hizo un trabajo donde podían ver que aquellas personas que tenían mejor alimentación, y ahora podemos hablar de qué es lo que es mejor alimentación, y actividad física, tenían mucho menos repercusión en cuanto a número de infección y calidad, digamos, menor impacto del virus. Y esto tenía que ver con la alimentación y con el estilo de vida, que es la actividad física. Hay como un auge de información acerca de qué comer, qué no comer. Y también tenemos nosotros una especie de permanente conducta celebratoria. Fui a comer tal cosa, voy a comer tal otra. Todo pasa por la comida. Todo pasa por la comida, que es un punto de encuentro. Pero también hay mucho después, no sé qué les pasa a cada uno de mis compañeros, pero también hay mucho, me arrepiento de lo que comí. Por muchas razones, pero sobre todo porque dormí mal, porque hay malestar, porque me siento débil. ¿Hay irresponsabilidad a la hora de comer? Bueno, en parte sí, en parte hay. Yo siempre recalco de tratar de evitar los extremos. Los extremos no son buenos, pero en ningún aspecto. Ni en tratar de ser lo más puritano que se puede o digamos, la alimentación a base de ultraprocesado y hamburguesas todos los días. Porque también tiene su costado sano el hecho de juntarse, disfrutar. Quizás no es que uno está comiendo zanahoria y brócoli con los amigos todas las semanas. ¿A qué prestarle? ¿Por dónde arranco? ¿A qué prestarle atención? Lo importante es lo que siempre decimos, la pirámide, la base, digamos, qué es lo que más abunda en nuestra alimentación. Y lo que más debería abundar en nuestra alimentación es verduras, frutas, semillas, cereales integrales, legumbres, frutos secos. O sea, eso es lo que más debería estar. Pero no es lo único, ni nadie va a morirse por comer una hamburguesa o por haber comido una picada. Digamos, si comemos picada todos los días, sepamos que estamos más predispuestos a otras patologías, como vos mencionabas, lo cardiovascular, la parte cognitiva, digamos, del sistema nervioso central. Está evidenciado que las carnes curadas aumentan el riesgo de cáncer, de varios tipos de cáncer, o sea, y no por eso no vamos a consumir un fiambre o un encurtido, ¿se entiende? Pero si es ocasionalmente no va a pasar absolutamente nada. Pensaba yo. Eso. Bueno, los dos denunciados como venenos, por lo menos en redes sociales, mucho, y no sé cuánto de mal. Eso sí está mal. Eso sí está mal. Digamos, el alimento no es veneno. No, está bien. El alimento no es veneno. Eso tenemos que
desterrarlo absolutamente. Todo está en la manera en que nos alimentamos. Y obviamente vos me mencionabas los dulces. Digamos, si la alimentación es a base de dulce todo el tiempo o no. Tampoco, porque el tema es... Sí, pero perdón, no es ocasional lo mío. O sea, todas las noches... O sea, claro, no es que solo el fin de semana me tomo un heladito, ponele. ¿Qué es lo importante? Después de cenar necesito algo dulce, es como... ¿Qué es lo que se está viendo? Porque la verdad que desde pandemia hasta acá hubo un avance muy importante en todo lo que tiene que ver con alimentación, hay mucho más difusión de lo bueno y de lo malo, ¿no? Pero lo ideal es combinar en la alimentación proteínas e hidratos de carbono. No solo hidratos de carbono, sino combinarlo con proteínas. Y en las cantidades, ¿sí? En las cantidades. Es eso. Vamos. Después, si no tenés un problema vos, porque después vemos en redes sociales que la gente aparece midiéndose la glucemia después de comer un... Es enfermizo. Es enfermizo. Más por una persona que no tiene ninguna patología, que tiene buen peso, que hace actividad física, que no tiene antecedentes, que... ¿Por qué debería estar midiéndose la glucemia o por qué debería estar arrepintiéndose si consumió algo dulce? No es un problema. Ahora, si ya estamos con un cuadro de sobrepeso, con resistencia a la insulina, con aumento de triglicéridos, bueno, uno debería replantearse, bueno, algo estoy haciendo mal, voy a modificar mis hábitos. Pero ¿por qué una persona que está en buen estado de salud debería estar restringiéndose de algunas cosas? Claro. Si aparte, a nivel cognitivo, de darse un gusto cada tanto, el placer es importante también. Tenés permiso, flaca. Le podés meter claro, todos los días. De queso y dulce a la noche, un queso. Ay, me encanta, me encanta. Y estoy sola en esa rutina en mi casa. No, muy bien, eso no se renuncia a eso. ¿De qué se enferma la gente cuando... ¿Qué es lo más recurrente con respecto al intestino? ¿Qué es lo más... ¿Llegan al consultorio con una molestia? ¿El hígado graso? Lo más frecuente son los síntomas digestivos banales. Eso es lo que... Sí, distensión abdominal, alternancia o cambios en el ritmo evacuatorio, algún dolor puntual, eso es lo que más frecuente se ve. Gente que por ejemplo, gente que se preocupa porque, hablando mal y pronto, todo el tiempo quiere ir al baño, porque todo el tiempo se está... como cagando. Sí, no, digo, gente que se preocupa porque la panza le hace ruido. Todo eso es una alerta, es una alarma. Bueno, está bien la consulta. O sea, la consulta ante el síntoma digestivo es lo que se debe hacer. Después está en el médico descartar que no haya un problema orgánico primero que pueda progresar a una enfermedad mucho más importante. Y ahí están las banderas rojas, que el médico debe... primero descartar las patologías orgánicas y después decir, bueno, estamos frente a una patología que es funcional, que no hay nada orgánico, vamos a ver cómo podemos gestionar el alimento, en qué momento, cómo, para que disminuyan los síntomas. ¿Sí? Algo importante que no mencioné es el reflujo, que mucha gente sabe. También el reflujo, exacto. Y después, bueno, están las patologías orgánicas, que eso ya es un capítulo aparte que es mucho menos frecuente, pero... está la importancia de descartar las patologías orgánicas. ¿Cuáles son las más comunes? El reflujo puede ser, digamos, la hernia de hiato es una posibilidad. Después hay enfermedades inflamatorias intestinales que pueden generar cambios en el ritmo evacuatorio, en la forma en que uno va de cuerpo. Bueno, el mismo que ha ganado mucha popularidad, el mismo SIBO, es un cuadro que puede generar aumento en el número de las deposiciones en pacientes puntuales, un paciente que está operado, un paciente con diabetes o una enfermedad que se denomina de colágeno, que el intestino no puede moverse adecuadamente, y eso es un cuadro que puede dar diarrea. Pero siempre que hay un cambio en el ritmo evacuatorio requiere una serie de estudios. El aumento en la frecuencia de ir de cuerpo requiere una serie de estudios para tratar de indagar por qué está pasando, ¿sí? Y ahí uno llega a un diagnóstico. Pero lo primero es descartar lo orgánico y después uno va a... ¿Y los medicamentos qué rol tienen ahí? Porque pensaba que también hay mucha como automedicación con todo lo que tiene que ver con la panza, ¿no? No sé, tomo un antiácido, tomo una pastilla de carbón, tomo... No sé, como hay mucha automedicación con la panza porque te parece que, no sé... Es una pavada. Que es una pavada, ¿no? Ya se te va a pasar. Sí, en realidad eso está mal. La automedicación está mal. Siempre es importante
arrancar por alguna medicación sintomática, es el médico responsable de evaluar cuánto tiempo y si puede ir disminuyendo la medicación, no estar perpetuando con la medicación, aunque a veces es necesario. Un paciente que tiene una hernia de hiato, que va a tener reflujo siempre, si no toma medicación no tiene vida, coma lo que coma, haga la actividad que haga, tiene mucho reflujo. Entonces el médico es responsable de ver hasta cuándo o cómo puede hacer para ir manejando la medicación si esto es necesario. ¿Y ejercicios? Que uno diga, con estos ejercicios vos podés empezar a trabajar los intestinos, a fortalecerlos. No. Digamos, la actividad física no tiene impacto en la parte digestiva, pero sí puede tener un impacto hasta negativo, te diré. Pacientes que tienen una hernia de hiato, que la válvula que une el esófago con el estómago no trabaja adecuadamente, algunos ejercicios hasta pueden aumentar el reflujo. Pero sí, la actividad física tiene un impacto en la salud en general abrumante. O sea, es abrumador, ¿no? Mira. Te enfermas menos. Increíble, en todo punto de vista. Hace muy poco salió un trabajo en la revista de más calidad, New England Journal of Medicine, que tomaron pacientes que habían sido diagnosticados con cáncer de colon, todos en el mismo estadio, después de la cirugía y la quimioterapia, pacientes que no tenían actividad física en su vida. Tomaron un grupo enseñándole cuáles son las pautas de alimentación, de actividad física, y otro grupo los incluyeron en un programa de actividad física regulada, en cantidad, en horarios, en día, y tuvieron 28% menos de recidiva tumoral y tuvieron 37% menos de mortalidad. Estamos hablando solo el hecho de ponerlos a caminar 45 minutos 3-4 veces por semana. Estamos hablando de algo muy poco demandante. Claro, totalmente. Es que bueno, muy un montón, porque la después actividad como física, la rutina. Digamos, no se trata de estar 2 horas en el gimnasio todos los días, O sea, así como la alimentación uno tiene que irse al extremo, la actividad física que tiene evidencia es la actividad física moderada. Claro. Digamos, la actividad física tiene también una curva que se llama curva en U, digamos, mejora todo lo que tiene que ver con calidad de vida hasta cierto nivel. Claro. Si uno sigue, eso vuelve a empeorar. Claro. Digamos, la actividad física en extremo no es beneficioso. Digamos, los deportistas profesionales no son longevos, ¿sí? Son longevos los que se mueven, los que se sientan en el piso, los que se paran, los que caminan todo el día. Eso es. O sea, tanto la alimentación como la actividad física hay que evitar los extremos. Te voy a preguntar por una cosa que en la pandemia uno cayó en lugares que... Bueno, ¿qué pasa a decir? Ya se está poniendo con adelante de preguntar. No, yo en la pandemia... Mira, no preguntó. Porque me da mucha vergüenza lo que hice. A mí me desconozco. Dufar, que me conoce mucho. Yo en la pandemia hice un taller de... No me sale ni de fermentos. Para aprender a hacer chucrut. No, o sea, estaba muy Era la pandemia, chicos. Era la pandemia. O sea, no me reconozco a mí misma. Los cursos falopa que hicimos todos en la pandemia. Un montón, dale. Hice un taller y me puse a hacer kefir. Y me puse a tomar kefir. Yo en ese momento trabajaba con Nelson Castro. Tuve el criterio de, como de 3 meses después de estar tomando kefir, decirle a Nelson, estoy tomando kefir. Y Nelson, que es médico, me dijo, ¿qué haces tomando kefir? O sea, eso no, no necesariamente. Bueno, no sé, Instagram está lleno de que esté tomando kefir. ¿Qué sé yo? No sé, yo ya había caído en el asunto. ¿Lado A o lado B? ¿Vuelvo a preparar kefir o...? A ver, de la alimentación, justamente lo que está recomendado es que no debería faltar son lo que mencionamos antes, la verdura, las frutas, semillas, frutos secos, y un alimento fermentado diario es excelente. Mirá, Mira. ¿Por qué? Fermentado diario. Bueno, porque tienen ácido láctico y es beneficioso, porque aportan bacterias, no es un probiótico. El probiótico es una medicación, uno sabe qué cantidad y qué cepa está ingiriendo, pero el alimento fermentado está evidenciado que mejora la calidad de vida y la prolonga. Wow. ¿Sí? Inclusive hay muchos trabajos... Me como chucrut todos los días. Listo, todos los días un pancito con chucrut.
O el mismo yogur. El mismo yogur es un fermento. Ah, claro. O sea, tomar un yogur a la mañana. Un yogur. Un yogur. ¿Pero no es que los yogures tienen de todo menos yogur ahora? No. La yogurtera. Bueno. No, para no me agregues una actividad más a la vida, te pido por Dios. Bueno, lo vamos a buscar a tu casa. Vos no lo traes. ¿Te dura toda la semana? Es muy sencillo. En casa hay yogurtera. Gracias, Doc. Y Estoy se de acuerdo. hace. Gracias, Doc. Y No puedo. lleva 5 minutos. 5 minutos. 5 la minutos. yogurtera. Anoté el Así kit de voy, chocolate. así voy de cosas que son 5. Si son 10 minutitos. Mira, Bueno, ya me pero- sumaste 50, porque 45 de caminata, Claro. más 5 de hacer el yogur. Ok, Sí. pero también hay yogures que se consiguen en las dietéticas, son caros, ¿no? Pero Son un poco más caros, claro. yogures naturales o griego, con menos lactosa, por aquel que tiene síntomas con la lactosa, y con eso es suficiente. Ujú. Y sin azúcar es ¿Y mejor. qué otro fermento es fácil de Bueno, poner ahí en la agenda? lo más A conocido, ver. lo que más manejamos, por ahí el chucrú, el kimchi, Claro. ¿sí? Después, bueno, hay millares de Y después- fermentos. sí, y- nunca y una discusión que yo siempre tengo por desconocimiento, que es entre los frutos, el horneado y la cacerola, ¿no? Entonces decís, bueno, obviamente lo Fresco. peor es lo frito, Ah, frito. Sí. evitemos lo frito. Yo siempre digo, bueno, vamos al horno, no siempre a la cacerola. Horno cacerola más o menos similar. Es similar, es similar. Bien, Digamos, bien. hay alimentos y de acuerdo a la cocción, algunas propiedades se van perdiendo. Sí. No todas, pero a veces lo mejor es consumir algunas cosas crudas, Claro. otras cocidas, pero no es que se pierde todo. Sí. En cuanto al sí hervir, con respecto a hervir verduras, sí, a veces se pierden algunas propiedades, preferible hacerlo al vapor o horneado, sí, eso conserva más. Claro. Fabio, ¿luchás mucho contra la desinformación? Bueno, por eso me quedé en las redes sociales. Yo nunca tuve redes sociales, la abrí justamente en pandemia porque me ofrecieron hacer un vivo de Instagram. Me encantó la divulgación. No, digamos, yo siempre estuve en la investigación y en las publicaciones y me gustó ese puente que hay entre la investigación y la gente, porque no hay, y ese lugar está ocupado por gente que lo único que hacía era desinformar. Sí. Y la realidad es que me entretengo, o sea, es un trabajo más que Es un dentro trabajo de mi asistencialismo. ¿Y qué es lo más insólito que te han preguntado? Esto De ocurre. todo, pero... Ocurre. No, sin ir más lejos, anoche el último paciente que atendí con diarrea de, no sé, por lo menos más de 10 años de evolución. Estaba viendo a un médico que aparte de hacerle acupuntura, le había dicho bueno, suspender el gluten, los lácteos, el azúcar y tomar agua de mar. Ay, Dios. Y no yo tenía- en la pandemia casi cabe con Y la no agua de mar. tenía un solo estudio para entender por qué ese paciente tenía diarrea. Tremendo. Entonces, es constante eso. Y bueno, después también la gente que busca el milagro de no tener que hacer, digamos, dedicarse a la alimentación, a la actividad física y medicación que cree que le va a salvar o la suplementación. La Bien. suplementación es permanente, o sea, la ¿Qué? suplementación es un gran negocio que no es necesario. Si comes bien, no hace No falta. es necesario. ¿Es muy caro Suplemento comer para, bien? suplemento para. No, hay que planificar. Eso. Por ejemplo, bueno, los frutos secos son un poco más caros, pero las legumbres no son caras. En tiempo. Lo que pasa Claro. es que Lleva también hay una cosa de tiempo, ¿no? Lleva tiempo y la planificación. ¿Y lo del reseteo intestinal? Mira, no tiene aval científico. ¿Qué es? ¿Qué Para primero ¿Qué es? explicar qué es el receteo. ¿A qué intestinal. llamamos? Es un plan que se utiliza con exclusión de alimentos y... Durante un periodo determinado, ¿no? Tipo, haces sí. una semana o 15 días, no comes determinadas cosas. Sí, lo vi. Primero, hay todo un tema legal ahí. Uno, desde el punto de vista médico, no puede prometer resultados. Eso está penado por la ley, ¿sí? Totalmente. Se llama charlatanería. Y vos decís que hoy está... Tiene 3 años de prisión, o sea... Sí, sí, hay mucho charlatán. Sí, sí, tal cual. sí. Pero prometer un resultado, el médico, vos vas al consultorio, no te puede prometer un resultado en determinado tiempo. Está penado. No se puede. Listo. ¿Sí? Sí. Y después, Claro, bueno, vos no decís, tiene es aval mentira científico. que en 2 semanas vas a tener un reseteo de tu No, intestino. no. Lo que sucede es lo siguiente. Hay un porcentaje de la población que tiene intolerancias alimentarias
y otro no menor, que puede rondar dentro del 20%, que tiene ciertas sensibilidades alimentarias a los alimentos. Sí. Pero para eso requiere una serie de estudios previos para descartar algunas enfermedades y después decir, bueno, vamos a excluir este alimento a ver si vos mejorás, no solo desde el punto de vista digestivo, sino extradigestivo. Si tenés menos cefalea, si tenés menos cansancio, pero para eso requiere un estudio previo y personalizar a cada uno, no un plan para todo el mundo prometiendo la cura de 90 enfermedades. Claro. Digamos, y nosotros nos toca ver todas las consecuencias de los pacientes que pasaron por toda esta experiencia. ¿Y qué pasa? ¿Pero tiene consecuencias, puede tener consecuencias negativas? Yo he recibido a veces uno percibe que es como inocuo, ¿no? Bueno, no sé, no le encuentro la vuelta a esto. Pacientes desnutridos, pacientes... Mirá. He recibido una jueza de una provincia inválida después de haber hecho una encefalitis por haberse quedado en este plan con un antibiótico. Hizo una que se llama una encefalopatía de Wernicke, que es un déficit vitamínico, y ahora está en rehabilitación para tratar de recuperar su vida. Tremendo. O sea, el impacto puede ser menor, pero puede ser muy grande. No es un chiste, claro. Están preguntando en el chat. Está lleno de preguntas, me dice, está lleno de preguntas. Me dice. En el chat me pasa, es un temón, es un temón. El control me pasa una, sin personificar. La primera de Felisa en el chat dice, podrían preguntar por ejercicios hipopresivos. ¿Y los recomendás? No soy especialista. Sé que hay gente que trabaja mucho, sobre todo en patología del piso pelviano, para mejorar y fortalecer el piso pelviano. No tengo mucha experiencia. Yo busqué, tampoco hay gran evidencia con respecto a esto, sin decir que no trae beneficios, pero no podría aportar. A mí me funcionó, mucho. si lo quieren saber, para una hernia en el ombligo. El ejercicio hipopresivo. Me hizo para no sé qué un poquito de... Que reforzó el anillo, el anillo herniario. Para reforzar la hernia en el ombligo. Me sirvió para eso. La realidad es que hay mucha gente que lo hace. Sé que no hay trabajos serios. Es difícil poder, en algo subjetivo a veces, poner números, pero tampoco es que está mal, ¿no? Y en el control quieren saber sobre el trasplante de microbiota fecal. Bueno, es un muy buen tema. Bien, pensé que me estaban haciendo un chiste, no sé ni estaba leyendo al aire. No, yo tampoco. Y dije, ok, pensé que me estaban haciendo la gran... Te mando un saludo. Sí, te estaban Escuchá cómo se el querido Pinzón cayó una vez y fue viral durante 25 años, chicos. Dije, mirá cómo caí. Gracias, Doc, explique entonces. Bueno, es una terapéutica que se está utilizando, que ya hay una indicación precisa, y se está investigando otras patologías. Se está investigando inclusive pacientes con sobrepeso, obesidad y otras patologías, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, cómo es el impacto que tiene el tratar de modificar la microbiota, ¿sí? A través de trasplante de microbiota fecal. Se hacen estudios, hay instituciones acá que ya tienen bancos de materia fecal, donde se estudia que no tenga determinadas patologías, determinados gérmenes, como por ejemplo el Clostridium difficile, que puede transmitir alguna que otra enfermedad. Pero, por ejemplo, la indicación más precisa hoy es algo que se llama diarrea pseudomembranosa por Clostridium difficile. Es una enfermedad que aparece luego de, en general, haber recibido antibióticos, donde mata parte de la microbiota y ahí aparece un germen oportunista que es el Clostridium difficile, dando un cuadro general muy importante, que no solo genera diarrea, sino un impacto general. Estamos teniendo mucha resistencia a antibióticos, y el tratamiento con el trasplante de materia fecal, que se hace a través de una colonoscopía e instilación de materia fecal de un donante que está estudiado, increíble. Increíble. mejora el 90% de eficacia
con menos posibilidad de recidiva que inclusive con los antibióticos. O sea que el resultado es muchísimo mejor con el trasplante de microbiota fecal. Y después, bueno, se está estudiando otras patologías, muy interesante, pero obviamente está en fase de investigación. Mira, alguien me pregunta también si el ayuno, cómo funciona el ayuno en términos de si es bueno o es malo. También en estas modas de... Es controversial el tema. O sea, mira, la recomendación en general es tener una alimentación que no supere la cantidad de calorías que uno necesita por día. El ayuno ha ganado, digamos, importancia en las sociedades científicas, tratando de acomodar a aquellas personas que tienen un patrón alimentario que no pueden ser ordenados, sobre todo en pacientes diabéticos con resistencia a la insulina, tratar de acomodar la cantidad de calorías que debería recibir una persona por día. Después, hay mucho con respecto a redes sociales, sobre todo, cuáles son los beneficios del ayuno intermitente. La realidad es que la evidencia científica todavía no es robusta, que diga que tenga beneficios, por ejemplo, en algo que se llama autofagia. La autofagia, que es el mismo, digamos, apoptosis o la destrucción de algunas células o detritus que el organismo debería sacar, uno lo va generando permanentemente. No es que esté evidenciado que aumenta la autofagia solo en el ayuno. Después uno ve extremos, pacientes que están 3, 4 días sin ingerir alimentos, sin ingerir líquidos. La realidad es que nosotros fuimos creados de una forma en que tenemos un aparato digestivo para que esto funcione, tenemos sistemas que nos depuran, no necesitamos ayudar al organismo con ese objetivo, y uno ve que permanentemente la persona cree que su mente está por encima de nuestra naturaleza, que puede bypassear algunos procesos. Pero Fabio, ¿es cierto eso de que hay que desayunar como un rey y cenar como un mendigo, que hay que ir dejando de comer a medida que nos acercamos al final del día? Eso deberíamos consumir más en la parte donde hay sol, donde hay luz. Mira. Y no comer sobre todo a la noche, ¿sí? Claro. Nosotros fuimos creados de esa forma, en forma diurna para alimentarnos y nocturnos para descansar. Claro. El hecho de aquella persona que se alimenta más de noche o que hace actividad más de noche o que trabaja de noche, está evidenciado que esa persona se enferma antes, es menos longeva. Claro. ¿Sí? Estoy al horno, chicos. Y después... No llego a los 60. Y después la realidad es que mucho se fue desvirtuando. O sea, el hombre fue creado de una manera en que recolectaba, cazaba y se alimentaba cuando conseguía. Después de Primera, Segunda Guerra Mundial, la llegada de la heladera, los alimentos más fácilmente disponibles, es que aumentamos mucho la cantidad de calorías que se consumen diariamente, y eso también está mal, ¿sí? Entonces, por eso siempre ni un extremo ni otro. Claro. Digamos, eso está estudiado, cuánto, de acuerdo a la actividad que uno hace, a la contextura, debería consumir de calorías, y no limitarse y comer, por ejemplo, cada 2 horas y no sé, un panificado. El picoteo, digamos, la cosita. El picoteo. Hoy está disponible. Tenemos la heladera, el supermercado, el alimento listo para cocinar, y eso también nos enferma. Estamos exponiendo, forzando nuestro sistema, nuestro organismo todo el tiempo también. O sea, ni un extremo ni el otro, ¿sí? Pero siempre es mejor prepararnos nuestro alimento. Tratar con alimentos frescos y preparárnoslos. Absolutamente. Todo lo que está envasado, digamos, deberíamos leer la etiqueta a ver cómo está preparado, porque cuanto menos ingredientes, a veces hay que buscarlo, a veces tienen algunas siglas que son alimentos que pueden sí deteriorar nuestra salud con el consumo crónico, ¿sí? Claro. Esto es así.
Gracias, Fabio, muy interesante, la verdad. Me quedaron un montón de preguntas para hacerte sobre patologías y otras cuestiones que en otro momento por ahí las podemos hablar, pero sé que en tu cuenta de Instagram, que aquí tengo delante de mí, hay muchas respuestas a muchas cuestiones. Decile a la cuenta de... Sí, les digo, @fabio.nachman, es fácil. Fabio es jefe de servicio de gastroenterología de la Fundación Favaloro. Una persona con muchísima reputación. La verdad que yo te sigo hace tiempo y quería que vinieras. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Fabio. Nachman nos